Bienvenidos amigos del canal de YouTube de Un Minuto con las Artes a esta nueva conversación con los artistas. Bueno, estamos en la Galería Freites de las Mercedes que nos da cobijo para esta entrevista con el gran maestro Abigail Varela. Bueno, quien tiene en estos momentos una exposición en la Galería Freites que invitamos a la audiencia a acercarse a verla. ¿Qué decir, Abigail, de Abigail Varela? Bueno, Abigail Varela es uno de los representantes más destacados de la escultura venezolana y lo es por empecinado y por constante, porque Abigail es un artesano de la escultura a la vieja usanza con la técnica de la cera perdida, técnica ya milenaria, y con el fundido en bronce. Ya él nos hablará de esto para que vean las particularidades y todo el trabajo, sobre todo, que hay detrás de estas hermosas piezas. Un trabajo que lo ha llevado a ingresar a las colecciones más prestigiosas del arte en Venezuela y también afuera, porque Abigail Varela es uno de nuestros artistas y escultores más internacionales, hay que decirlo. Bueno, y con él estamos muy contentos de conversar hoy en este programa de YouTube para Un Minuto con las Artes. Abigail, muy contento de tenerte entre nosotros. Álvaro, gracias por la introducción y todo lo que has dicho sobre mí y sobre mi obra. Muchas gracias. Bueno, Abigail, vamos a comenzar por el principio. Abigail es caraqueño, caraqueñísimo, nacido en 1948 y se formó de manera autodidacta en la escultura. Hablemos entonces de esos comienzos, Abigail, cuando te iniciaste en la cerámica con el maestro Hiroshi Kawahiri. La cerámica utilitaria fue primero, pero estando en eso empiezas a trabajar con terracotas, tus primeras figuras femeninas. Y hay que señalar la belleza de esas figuras tempranas en terracota. Ese contacto inicial para ti despertó la fascinación por la greda y el modelado. Y ahí, a partir de ahí empiezas a investigar por tu cuenta, lees libros, ensayo y error y te vas formando de manera autodidacta. Te descubres como escultor y dices esta maravilla de frase: siempre sentí que era escultor. Pero en este episodio trabajando con el maestro Hiroshi Kawahiri, bueno, es que descubre esa pulsión suya en tanto escultor. Recordemos esos años, Abigail, ¿cómo fue? Sí, mira, te cuento que muchas casualidades de la vida. Es verdad, yo siempre me sentí que yo era un artista, que era escultor. No vamos a decir que yo, cuando era pequeño, como todo el mundo, siempre dibujan normal en el colegio, en la escuela. Como todos, yo tengo recuerdos de que lo que yo me destacaba mejor dentro de mis travesuras escolares era el dibujo. Yo de verdad recuerdo que siempre la profesora en ciertos momentos me felicitaban por los dibujos que hacía. Pero bueno, como nada importante en cuanto a era copia y tal, pero sí tuve también recuerdos bonitos de esa época, de dibujo, como escolarmente hablando de esa época. Bueno, mira, la casualidad de la vida de este señor Hiroshi Kawahiri, yo trabajaba, pues yo siempre tenía que trabajar, por supuesto, para mantenerme. Lo conocimos, te digo lo conocimos porque fue un momento en que yo tenía relación con una gente del medio japonés, de productos japoneses, que era parte de un trabajo que yo hacía de venta, esa cosa. Y uno de los señores estos japoneses me habla del maestro Kawahiri, Hiroshi Kawahiri, excelente persona japonesa, que no hablaba ni una papa de español. Puro japonés, eso fue el precomer. Bueno, nada, entonces casualmente llegado a él lo conocemos y ocurre la idea de él vino contratado por el primer restaurante japonés. Ah, mira. Sí, por el veterano, para hacerle la vajilla. Entonces, dentro de ese acuerdo, pues, él venía con todo el equipo de cerámica. Se monta el taller de cerámica, le empieza a producir y yo me empiezo a relacionar con la cerámica utilitaria, el torno, porque se trabaja con torno. Pero yo empiezo a hacer modelado. Yo voy a tener una experiencia con una revista en Anca, que se llamaba yo le trabajé
la ayudé con ilustración y fotografía. Y yo empecé a hacer los dibujos de ilustración de mi figura femenina. Entonces, yo esa figura la empecé a hacer en terracota, a modelar en terracota. Y en ese proceso empecé a hacer obras pequeñas, y en el camino me fui dando cuenta de la fragilidad de ese material, la terracota, la escultura. Ya yo, en esas etapas iniciadas, ya yo hacía las obras más o menos, que después he madurado, claro, he estudiado, he aprendido, he madurado, pero en ese momento, vamos a decir un poco naif, ya yo empezaba a hacer, porque tengo todavía alguna pieza de esas. Muchas se perdieron, pero todavía me queda una pieza de esa época. Y empecé a investigar qué materiales eran adecuados, porque tenía muchos accidentes. Accidentes del horno, accidentes ya de la parte y accidentes posteriores, pues, que se reventaban, que se partían por la fragilidad de los brazos, de la cabeza. Y bueno, entonces el camino que tomé fue acercarme a investigar, pues empecé a investigar sobre escultura, a estudiar más profundamente el arte de los escultores a nivel nacional e internacional, y acercarme a talleres de artistas y a talleres ahí dentro de ese camino descubrí que el bronce era el material más idóneo. Bueno, yo tanteé que si talla de madera, que si tal, pero en realidad el modelado. Y como acabado final, el bronce. Entonces tomé ese camino y empecé a investigar talleres, trabajé con talleres de fundición, con otros artistas, con, por ejemplo, gente que tenía talleres, como el maestro Hugo Daini, que era un italiano que vino, y entonces trabajé ahí, él me permitió hacer la pasantía, y bueno, fui investigando y trabajando en talleres, aprendiendo desde cero, y haciendo mi obra, Claro. a pequeño formato, y dentro de mi posibilidad económica, exacto. Bueno, ese fue los inicios de mi, vamos a decir, el punto de vista de descubrimiento de la técnica. Claro. Los trabajos, el trabajo manual forma la técnica, pero también forman los viajes. Y tú en esos años iniciales e iniciáticos, tú hiciste un viaje por Sudamérica, desde Caracas hasta Argentina, buscando eso que llamábamos antes, que estaba tan en boga en los 60, los signos de la identidad latinoamericana, ¿no? Es cierto eso, es cierto. ¿Qué conseguiste en esa época, en ese viaje? ¿Qué leíste? ¿Leíste mucha literatura latinoamericana? ¿Qué te enseñaron? ¿Qué te enseñó ese viaje? Claro, esa época, es verdad lo que dice, que estaba muy de moda. Yo tenía bastante interés en la obra precolombina, en la obra de cerámica. Yo, claro, esos inicios empecé a investigar también, y me interesó el pasado americano, el pasado precolombino, antes de que llegaran los españoles y los europeos. Y bueno, hicieron toda la transformación religiosa, etcétera, etcétera, de América. Cultural. Entonces, uno de los propósitos que me hice es, aparte de la información, de lectura y de la antropología, de la cerámica, de todas esas, de las diferentes culturas autóctonas, que hay muchas, me fui a un viaje a Sudamérica, mochilero, y a visitar las zonas desde Venezuela, desde los Andes, llegué hasta Argentina. Y visité diferentes comunidades y bueno, obras que había dejado los indios, pues la gente autóctona de América. ¿Con qué cultura hiciste más vínculo, más clic? Mira, Es bueno, tan rica, ¿no? La cultura precolombina. Titonagua, la Chimó, por ejemplo, Chimó. tuve, bueno, mira, ahorita te voy a decir Tinahuaco, bueno, todo desde Colombia. Yo visité Tumaco, Tolita, todo, Ciabao. hasta Perú, Bolivia, y no solamente en contacto con la cerámica, sino con la cultura directamente de la comunidad indígena. Compartí la música. Está muy viva, ¿no? Es muy rica. Claro, la vida fui a muchas comunidades, compartí, dormí en sitios con experiencias extrañísimas, de la precariedad de esas comunidades, como vivían, de verdad que bueno. Pero fue una experiencia enriquecedora que me
solidificó mi idea de la obra mía, que ya yo había comenzado, en esa época todavía no había conocido a Gabellini, pero ya yo había comenzado como el interés de verme que yo necesitaba una expresión como artista. Culminar eso, porque ya sí yo había hecho la parte de los dibujos con la revista en Ancas. Bueno, entonces al regresar, se dio el acontecimiento de conocer a este ceramista, maestro Hiroshi, y por ahí comencé a desarrollar. Fue el regreso del viaje. Al regreso del viaje. Ok. No me acuerdo exactamente cuánto tiempo después, pero se dio eso, y eso fue concluyente, que me abrió un camino desde el punto de vista técnica para desarrollar mi obra escultórica, porque Claro. yo al principio empecé a aprender y aprendí a hacer con el torno, hacer platos y tal, pero inmediatamente empecé a modelar. Fue una cosa, vamos a decir, intuitiva, es como una necesidad que tenía. Lo que más disfruto es el trabajo con la arcilla y el modelado. ¿Dijiste alguna vez? Eso, ahí está encerrado eso, porque inmediatamente yo que empecé a tener contacto con la arcilla, me puse a hacer modelar. Y yo te cuento que me sorprendió a mí mismo de la facilidad que yo tenía para modelar, pues, para trabajar con las manos, para hacer un rostro. Y el placer Para hacer que un te rostro produce, ¿no? en toda esa época de arcilla. Hacer un rostro y hacer reproducir, y, o sea, copiar algo, porque también hice práctica clásica, pues, de copiar un rostro, de copiar una figura, Ejercicios como aprendizaje, académicos, pues. como aprendizaje. Pero siempre tuve como que claro de que yo iba a trabajar y tenía un lenguaje ya. Un lenguaje, que eran mis Ahora, figuras femeninas. de esa fragilidad de la greda, digamos, de esa cosa innata que estaba en ti para trabajarla, pasamos al bronce, que eso ya es capítulo aparte y palabras mayores, porque, bueno, al principio, como mencionabas, tú ensayaste al principio de tu carrera con varios materiales, ¿no? Fibra de vidrio, epoxi, concreto, Hice fibra de madera, vidrio, sí, hierro, también, claro. pero luego te decantas definitivamente por el bronce y de una manera autodidacta también fuiste aprendiendo como El campanero de Andrei Rublev, la película de Tarkovsky, ¿no? Que a fuerza de fe fue descubriendo, fue desbastando su propio camino para llegar a hacerse un maestro fundidor. Bueno, eso fue más o menos lo tuyo, ensayo y Así error, es. caída y levantarse, palmo a palmo y recorriendo los secretos del bronce, Abigail, que no es nada fácil, ¿no? Cuéntanos cómo es ese trabajo del bronce, la parte técnica para que el espectador sepa un poco todo lo que hay detrás de estas bellas figuras. ¿Cómo es ese proceso del fundido? Sí, 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 es algo que uno ve una obra en bronce mía o de cualquier otra obra, y atrás de esa obra, bueno, la gente por desconocimiento, por ignorancia, porque no sabe, pero ve el final, pero eso tiene un camino de dificultades realmente, que tiene una parte muy bonita, que la fundición, el metal, todo lo que ese proceso, tiene un encanto del fuego, de, de- de un metal, derretirlo y convertirlo en una obra, en una escultura, de algo una barra de metal, un lingote, convertirlo en una obra de escultórica. Fascinante. Eso es fascinante, sí. Pero eso requiere un gran esfuerzo. Nada más por decirte que el metal hay que fundirlo a 1100, 120, 150 grados para que derretirlo, y todo eso es un proceso de moldes a la cera perdida. En el caso de fundición de estas esculturas, a la cera perdida, que es todo un proceso que hay que hacerlo, como decía antes, moldes, y después hacer bueno, el original, se hace después, el original se hace los moldes, se hace el molde para la cera, después se hace el proceso de fundición, de la colada de fundición, para esa escultura que se hizo un original, llevarla con ese proceso hasta la fundición, y aparezca la escultura, y después rematarla, terminarla, quitarle todos los detalles que le queden, y después al final la pátina, que es el color, el tono, que dárselo con un químico. Entonces es un proceso bien largo Largo, ¿verdad? y fuerte. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, te llevó a hacer una pieza como la que tenemos atrás?
Bueno, ok. Sí, Tener una sí, idea sí, de sí, no. cuál lento. También hay una cuestión del entusiasmo, pero generalmente esa cultura, por ejemplo, desde que se comencé a hacerla, pero primero hice Maqueta. un estudio, una maqueta, y porque esta pieza, por ejemplo, en este caso, es bastante complicada. Sí. Y en el camino yo voy resolviendo cosas, por eso me ayuda mucho el estudio, pues, la maqueta. Entonces yo hice la maqueta, desde que comencé, pasaron como 6 meses, 5 meses para tenerla, 6 meses más o menos. Pero trabajé bastante en eso. Yo Claro. trabajo con un ayudante, o sea, yo tengo ayudante, porque yo claramente en el taller para, o sea, todo ese proceso requiere bastante gente. Sí, sí, es a diferencia bueno, del pintor, como comentábamos antes, que puede estar Sí, solo frente a su lienzo y por su caja de pinceles, el escultor necesita una necesito playa de trabajadores que además debe de ponerlos, digamos, bueno, que se engranen, ¿no? Y debe haber armonía de trabajo entre ellos y una comunicación fluida contigo para que pueda transmitir las ideas, ¿no? es un esfuerzo también de físico. Esfuerzo. Además, Yo acostumbro siempre a tengo que estar porque hay que cargar, mover, tal. Realmente es un trabajo, por eso quizá una de las causas de que no haya tanto escultor para el panorama nacional, por pintores buenísimos de todo, porque es más fácil, pues, y, bueno, aparte de otras implicaciones que tenga, pues, claro. de que la escultura requiere otra necesidad, vamos a decirlo así, desde el punto de vista del artista, pero es más complicado. Bueno, lo primero que tenemos que destacar, y creo que es lo más notorio en estos volúmenes, es de cómo de la rotundidad o del peso, digamos, concentrado en las caderas de estas figuras, pasamos a la evanescencia, a la ligereza de las extremidades, de los brazos, de las cabezas, del cabello inclusive, eh, del equilibrio y el desequilibrio, digamos, el equilibrio y el desequilibrio dialogan en estas piezas y dan como resultado una forma armónica, sin duda. Sin dejar de lado, claro, está lo obvio, el punto de apoyos de estas piezas que a veces, bueno, son bastante temerarios, por decirlo menos, ¿no? Eh, Han sido largos años de insistir con la figura femenina y eso ha logrado lo que se llama un estilo, ¿no? Toda una trayectoria dedicada a esto. Por eso cuando vemos estos volúmenes, estas piezas, inmediatamente sabemos que son de Abigail Varela. Hablemos un poco de esta forma, ¿no? De la dicotomía peso, ligereza que hay en tus obras y bueno, de ese largo transitar hasta conseguir un estilo propio. Sí, mira, desde un comienzo claro, yo ya con una idea más clara de lo que mi camino que iba a tomar, me interesó de sobremanera eh, que las esculturas, esa masa que son, porque uno ve que el cuerpo es una masa grande de la escultura, tuviesen una dinámica que se sientan livianas. Entonces parte de mi estudio, mi trabajo, hice y de hecho hago y he hecho énfasis en que se sientan livianas. Y así es. Que uno ve, bueno, la cultura es el punto de apoyo y ese cuerpo tan grande, no sé, una figura pesada, que desde el punto de vista de la cultura clásica, Un la cultura bloque pues, son uniforme. volúmenes pesados, eso. Entonces, y que tuviesen una dinámica que aparenten que tienen movimiento. Entonces, parte de mi trabajo, si uno observa la mayoría de mis esculturas, uno de los particularidades que yo insisto, es que se vean livianas, que se vean, claro, algo que a lo mejor las personas no lo reflexionan, sino entra como un mensaje, pero no se dan cuenta que ese volumen que podría pesar tanto, cómo se sostiene sobre una mano nada más, o sobre unos pies, y que también tenga
una sensación de movimiento. No, en general con todas, pero hay unas que no. Pero que tengan como si están moviéndose, Así es. caminando, tiene una dinámica. Entonces yo he tratado siempre esa parte del punto de vista escultórico, que eso sea así. Es patente en tu serie de las caminadoras, ¿no? De las caminadoras, bueno, sí, eso ahí también. Y también juego un poco con cierto doble sentido Hay en las mucho cosas, humor ahí. del humor, de el nombre tras de la obra, Hay que le una dé otro picardía significado, entonces. que como siempre la obra, cada persona que ve una obra, yo lo veo así. Cada persona individualmente tiene un background de historias y se ve a sí misma frente a la obra o frente a cualquier obra. En el caso de la figuración, que hay un mensaje más directo porque es una figura humana. Entonces, cada tiene una interpretación diferente. Cada persona tiene una lectura de sí mismo y ve cosas que yo a veces mismo ni veo, Como un que me efecto espejo, sorprenden. A mí me han hecho preguntas que yo no veía esto, porque ahí está esa parte individual de la persona que vio algo que se proyecta en sí. la recepción de la obra Eso que fue completa el trabajo del artista. ese digamos. trabajo causa efecto, no, de visión particular y visión de mí como obra, que yo tengo una intención, tampoco quiero darle una gran intención, una explicación. No quiero darle una explicación, no, porque es que yo esto lo hago así porque, no, yo quiero que sean livianas, que se sientan libres de caminar, de correr, esa parte más bonita de la escultura. Claro, de levitar inclusive. Por supuesto, yo Lo hice varias logras. obras levitantes, que hay tal insistencia de levitantes que se sienten parte de eso, que flotaran. Yo también estuve pensando en una época trabajar con otros materiales que me permitieran eso, pero bueno, no es otra historia. Es más interesante que esa ligereza, esa levitación se dé desde la rotundidad de un bronce, por ejemplo. Sí, eso es verdad, eso es cierto. Bueno, y ahora volviendo sobre los volúmenes propiamente, ya sobre tus obras, hablemos de lo más obvio, ¿no? La mujer como motivo central. Bueno, porque estas piezas son mujeres que encarnan, creo yo, lo femenino arquetipal o arquetípico, que evocan inmediatamente la fertilidad con esas caderas enormes, ¿no? Eh, el acento está puesto en la cadera y no en el rostro, algo como Henry Moore, quizá. Eh, es el acostumbrado punto focal el rostro, en la escultura en este caso no es así. Entonces estas figuras de alguna manera nos llegan a ser muy familiares, es como si uno las hubiera intuido en algún momento a través de ciertos destellos de la psique, pero uno las ve con sus carteras, con sus bolsos, con sus maletas y sus gatos, y a la vez hace que tengan un aire muy realista, aparte del toque de humor que está. Entonces, lo clásico y el realismo en un equilibrio, una vez más, a través de estas piezas. Y otra dupla de elementos e intención en estas esculturas, a mi parecer, que me gustaría señalar es, bueno, aparte del humor, es la soledad.
yo siento en alguna de estas piezas una soledad, un aura de soledad muy grande, ¿no? ¿Qué pasa aquí con las mujeres? ¿Quiénes son? ¿De dónde son estas mujeres? ¿O estamos frente a un autorretrato? ¿Cómo es el asunto? Bueno, mis mujeres. Bueno, mira, te digo una cosa. No, por una parte, por ejemplo, que yo también es viendo hacia el futuro y hacia el pasado. En la parte como más ya intemporal, de que yo hago unas figuras que pueden ser como muy primitivas, que tienen esa parte de la de la Maja, de la Eva, Venus. sí, que a través de los siglos el hombre siempre ha construido la figura de la femenina, el hombre como hombre, mujer, todo, la figura de la mujer desde el punto de vista de fertilidad, de vida. Esa parte, bueno, una cuestión, un mensaje que está ahí. Y le digo la parte del tiempo porque yo le incorporo, y uso parte de la historia esa, le incorporo detalles del futuro que la sacan de esa escultura, de que sea una cultura que uno no sepa, bueno, si la hicieron hace 20, 30, 40 años, 50, 100, 200 años, porque tiene unos zapatos de tacón, El o tiene elemento una cartera. anecdótico las Entonces ubica el en el elemento tiempo. contemporáneo de futuro, pues de contemporáneo, del futuro, que esa cultura no son una cultura antigua, sino Claro, es es una interesante. cultura que tiene esa parte ya, ese detalle que le da como, aparte que puede ser divertida, que la cartera y la carterita, porque están, yo casi no hago esculturas vestidas, pero que están, algunas hechas vestidas, con ropaje, vamos a decirlo así, o que sea como la piel, sea el ropaje, que no, eso también que la textura. Entonces, ese detalle de una cartera, que el zapato, una bola, algo le haga sentir la parte ya contemporánea, que hace esa contradicción de que esta cultura no es una cultura antigua ni nada, sino que, ay, que mira con esa cartera. Entonces le da como esa connotación Sí, una marca de tiempo donde de uno la puede tiempo, ubicar en un exactamente. contexto, pues. El dibujo, Abigail, porque al principio de tu carrera, como mencionaste en la revista Nancas, ¿no? En la En que, Anca, en sí. la que participaste, en esa época tú abordaste el dibujo, que luego la llevaste a la tridimensionalidad con la terracota. Pero tú décadas después, aquí mismo en la Galería Freite, si no me equivoco, en el año 2000 presentaste unos bellísimos dibujos, gran formato, también de tus mujeres, como dices, con picardía, unos dibujos muy bellos de corte expresionista. Bueno, a mí me gustaría preguntarte después, 30 años después de aquellos años iniciales, ¿cómo es tu relación con el dibujo? ¿Llega a ser un vicio, como dicen algunos artistas por ahí? Mira, te cuento que el dibujo es fascinante. El dibujo de paso, es una cuestión inmediata. La cuestión de las cosas de cultura que me afectan a mí es la lentitud y lo que demora la cultura. Entonces la inmediatez del dibujo, en sketch o más elaborado, que entonces a mí me encanta, me encanta. Entonces yo lo hago como por temporada, necesito ponerme a dibujar y ponerme a dibujar, voy dibujando y dibujo y tiene ese encanto de una descarga, una inmediata, De un todo ese resultado trabajo pesado inmediato. del taller, Y de la bueno, después fundición. de repente la intervengo nuevamente o algo, pero tiene la inmediatez. Pero yo no lo he hecho así creo que con esa rigurosidad que a lo mejor debería haberlo hecho. Que a veces lo quiero hacerlo y entonces ponerme a dibujar y dibujar. Pero sí, dibujo, de vez en cuando me fajo y tengo un tiempo dibujando. Ahorita hace poco tuve un montón de días, varios días dibujando es una catarsis también. Es una catarsis. Descansas un De, poco de la ardua labor del de taller, ¿no? De la fundición. lentitud y el esfuerzo, porque también a veces, uy, es que esto que esto, sí, Hay que darle su tiempo al cuerpo también, ahí ¿no? sí. No, el dibujo es fascinante, sí, dibujar. Ahora, Abigail, hablemos de la casa que hoy nos acobija, la Galería Freites. En el año 1986 fue tu primera exposición aquí en la Galería Freites, Mujer, Escultura, Escultura, Mujer, 19 bronces fueron, según tengo en mis notas, y eso marcó el principio de una sólida relación
galería o galerista, si hablamos del señor Alejandro Freites. Una relación también marcada una vez más por el equilibrio, palabra que hemos mencionado varias veces hoy en esta entrevista, y la amistad, porque sin duda la hay también. Hablemos entonces de tus años con la Galería Freites. ¿Cómo ha sido esa experiencia durante estos casi 4 décadas? ¿Hubiese tenido tu obra la misma proyección que tiene, el mismo prestigio nacional e internacional sin esta alianza? Mira, te cuento, a ver, Alejandro Freite, aparte de la galería con que yo trabajo, eso es mi amigo. Alejandro Freite es mi amigo, pues se ha fortalecido esa amistad a través de los años. Y afortunadamente, yo tuve esa relación con Alejandro, esa empatía de mi obra y de personal con él, que yo creo que eso ha sido fundamental para la proyección de mi obra a nivel nacional y internacional, porque Alejandro Freite es una persona que con una visión de lo que es el arte y lo que es proyectar a un artista y trabajar juntos, caminar juntos, y yo creo que ese es un camino acertado y para mí bien inteligente. Y que espero que podamos continuar siempre nuestra relación hasta que Dios lo disponga, como se dice por ahí. Amén, que así sea. Abigail, para cerrar, estábamos comentando fuera del aire un proyecto interesantísimo que está por retomarse en la isla de Margarita, el Museo Vial que se había comenzado en una primera etapa en la avenida Luisa Cáceres de Arizmendi, ¿verdad? Es cierto, sí, correcto. En esa primera etapa, Abigail Varela participó en este proyecto, bueno, casi como cabeza, ideólogo, gestor. Hay una segunda parte, una segunda etapa que está en planes y que se está reactivando y bueno, que necesitamos el apoyo del patrocinio de la empresa privada, a ver si, bueno, echamos a andar esto. Nos cuentas, Abigail, Eso de es qué se cierto, trata. es cierto. Es oportuno que esto que conversamos fuera de, vamos a decir, fuera del trabajo del que estábamos ahorita. Es un proyecto con Humberto Cazorla, mi gran amigo escultor, que él es margariteño del estado de Esparta. Ese proyecto se inició hace, creo que 17 años por ahí. Y esa primera etapa se logró con ayuda de la gobernación, del Departamento de Cultura, que en esa época se lo manejaba el escultor y amigo Humberto Cazorla. Se hizo esa primera etapa, que fue en la Luisa Cáceres, y quedó una segunda etapa vamos a decirlo, en la nevera, por diferentes circunstancias, entre ellas económicas, pero no por ganas ni por intención. Y ahora la estamos retomando, tratando de un apoyo privado. Estamos haciendo contactos ahora para ver si logramos, porque ya tenemos esa segunda etapa, tenemos todos los artistas con sus maquetas, solamente hay que producirlas y colocarlas, bueno, y inaugurarlas, por supuesto, que sería una fiesta porque desde la entrada de la entrada, vamos a decir, de Pornamar hasta la Asunción, y le daría una continuidad, que la idea es desde el aeropuerto hasta la Luisa Cáceres, tener el Museo Vial. El Museo Vial. Y complementarlo, porque ahí hay obras de Soto, de Cruz Diez, de Narváez. En la isla, porque sí. el Narváez es margariteño, que es uno de los grandes escultores nuestros. ¿Qué hace falta para esta segunda parte, para materializarla? Bueno, financiamiento y intención la tenemos. Estamos trabajando en eso. A ver si lo logramos que la dé continuidad y verlo terminado, por lo menos esta segunda etapa. Que así sea. Bueno, Abigail, muy agradecido No, por gracias a habernos ustedes. acompañado Gracias en a esta ti, Álvaro, y a conversación. ustedes, todos Y bueno, la Galería Freites también, nuestro agradecimiento formal por habernos recibido en esta conversación con el maestro Varela. Y a ustedes, amigos de YouTube, gracias por la consecuencia, por seguirnos en nuestro canal, por darle like y bueno, será hasta una próxima oportunidad.